Vale, pues a ver si la cuarta va la vencida. Vale, ahora sí, ¿no? Bueno, ¿Ahora sí? se nos ve, ¿no? Sí. Bueno, espero que vaya todo bien ya. A ver, por los chats, ¿se escucha todo bien ya, chicos? Esperamos que sí. Bueno, si no hay ecos, pues tiramos para adelante. Creo que sí, todo bien. Bueno, volvemos a empezar. Vale, bueno, pues chicos, a ver, ha surgido un pelín de eco, pero poco. Bueno, pues ni tengo ni idea de por qué, la verdad, ni idea. Da igual. Vamos a Da intentar igual, tirar tiramos así para porque adelante, sí, tiramos tiramos para adelante. Bueno, eso chicos, como decíamos. ¿Se te oye doble? Dice que se te oye doble. Sergio, se te ha ido doble. Pues eso es... No sé por qué es. ¿Ahora se me oye bien? ¿Se me oye bien ahora? A ver, yo te oigo bien. Yo sí que Ah, te vale. oigo Ahora bien. sí, Dicen que sí. pues mira, Sergio. vamos a tirar para adelante así. Y ya está. Perfecto, chicos. Venga, pues nada, estoy sudando ya. Vale, pues bueno, estamos dentro de la comunidad de Stenio, que somos una comunidad de divulgadores digitales, así enfocados a público joven y con vídeos, con podcasts y ese tipo de nuevas tecnologías. Y bueno, Ciencia como puedas, somos Amanda de La Scala, Héctor de Dark Sapiens y yo, Sergio Escamilla, que me podéis seguir aquí en la cuenta de Esruse. Sí. Yo no sé por qué salgo así ahora. Yo he intentado poner la cámara, pero Sí, me ahora parece que vas Amanda a sale hacer- bien. Claro, porque ahora pero pues yo Amanda su salgo... cámara. Sale el Discord. En vez de yo sale el Discord. Vale, pues intenta ir arreglándolo, Héctor, mientras vamos tirando. Y nada, pues también quería comentar que en Stenio, todo lo que ganamos de recaudación va el 50% hacia la lucha contra el cáncer. Y también quería comentar que tenemos un canal de Discord para los suscriptores con los que podéis interactuar si queréis. Y así pues nos conocéis más en persona, podéis preguntarnos todo lo que queráis, etcétera. Así que, bueno, si queréis empezar, hemos dicho de cada uno, vamos a contar nuestra experiencia personal en la investigación y sobre qué va nuestro tema de tesis doctoral y qué problemas hemos tenido que ir afrontando con el tiempo. Sí, y bueno, el tema del dinero que va a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, tenemos que decir que la sesión anterior, hace un mes, se suscribió unas cuantas personas de 20 y pico meses cada una y no lo dijimos en directo, pero bueno, que muchas gracias. Sí, porque no nos dimos cuenta. Claro, las suscripciones por Prime, eso creo que lo he visto en alguna transmisión anterior que dice, eso le quita dinero a Bezos y se lo manda a la Asociación contra el Cáncer, así que bien. Pues sí, muchas gracias. Y nada, pues Amanda, si quieres empezar tú a... Sí. Pues nada, a ver, de momento he perdido el Discord. Bueno, no pasa nada, vamos a intentar hacerlo así. Mientras me escuchéis, todo irá bien. Vale, bueno, pues pasa si quieres, Sergio, la primera diapositiva. Bueno, yo... Cuando tú me digas. Sí, es que no sé por qué el chat ahora se ha ido y no tengo ni Ya, idea. ya tampoco estoy. Me dice que solo es una captura de pantalla de Discord. Que No ni vemos siquiera a- es. ¿Cómo Ya puede no ser sé eso? nada. No puede ser. Qué mal. ¿Cómo puede ser que sea en pantalla? Ah, mira, aquí sí que estamos, ¿no? Sí, ahora sí que estoy. Pero porque se ha desconectado Amanda. Creo que solo puede quedar uno. No, pero el tema es, en mi cuadrito sale captura de pantalla de Discord. Muchas gracias por esta suscripción a pesar de esto. Pero ¿por qué en mi fuente sale una captura de pantalla de Discord? No sabemos qué está pasando. Bueno, sigue. Ahora me sustituye Amanda. Solo puede haber una persona, o Amanda o yo. Bueno, pues que explique Amanda lo suyo. Cuando
cuando me toca a mí que ella desconecte su cámara. A ver, hoy es que queríamos haceros una demostración de la clase de cosas que salen mal todos los días y esta es una de ellas. La ciencia no está exenta de que pasen esta clase de cosas todos los días. Entonces, estamos haciendo una demostración en vivo y en directo. Pásame a la primera diapositiva. A ver. Vale. Bueno, pues yo llevo 1 año y medio matriculada de doctorado y trabajando en mi tesis doctoral, que trata, pues, bueno, de modelos térmicos. El título, como se ve aquí arriba, modelos térmicos de edificios, integración en entornos BIM. BIM son las siglas de Building Information Model, que es básicamente un modelo integral que te permite, pues, gestionar y visualizar un edificio desde muchos puntos de vista, o sea, tanto desde el constructivo como conocer las fases en las que se ha construido, etc. Entonces, yo estoy intentando un poco con mi tesis hacer un poco el triple salto mortal hacia detrás, que es añadir a estos modelos de gestión de información de edificios temperatura. ¿Esto qué implica? Pues que el proyecto en sí de la tesis tiene, pues, las 3 patas que veis aquí, ¿no? Lo que significa, pues, triples problemas. Problemas de cámaras y sensores que utilizo para sacar sobre todo la información esta térmica. Problemas de lo que son los propios edificios, que ahora os explicaré cuáles son. Y una tercera y última pata, que son los robots, que es un tema que yo no manejo tanto, sino que lo manejan más mis compañeros, pero que bueno, que también nos ha estado dando mucha guerrilla y es un tema que me parecía bastante interesante comentar. Entonces, Sergio, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto, gracias. Bueno, pues el primer problema básico es el que tiene que ver con el aparato principal que yo estoy gastando para construir estos modelos térmicos, ¿no? Yo gasto este aparatito por aquí que parece así como, pues no sé, como un poco una cafetera. Es un escáner láser 3D que lo que hace básicamente es que lanza una serie de haces láser que impactan, tú no los ves, impactan contra las paredes, contra todos los elementos y objetos que tenga pues una habitación o un espacio. Y lo que hace este aparato es que calcula cuánto tiempo tarda en volver de vuelta ese punto para saber a la distancia a la que está. Entonces, al final, pues lo que te permite es obtener, pues, un modelo, ¿no? con color y demás del espacio en el que estés, tanto sea un espacio exterior como interior. Ahora bien, este escáner en particular que yo utilizo lleva 3 cámaras. Por un lado lleva en el centro, en la ranura del centro, lleva el escáner láser, que es el que te permite saber la distancia a los objetos, pero luego también lleva 3 cámaras de color RGB, o sea, como si fuera, digamos, una fotografía. Lo que hacen es que te da el color de las cosas. Y además tiene una cámara térmica, o sea, tiene una camarita muy pequeña que te permite ver la temperatura a la que están las cosas que estás escaneando. Entonces, uno de los primeros problemas, pasa si quieres de diapositiva, Sergio. Gracias. Uno de los primeros, bueno, esto es un modelo a color para que veáis un poco en lo que consiste una... Este en concreto, 20.000 euros. Y es de los baratos. 20.000 euros. Sí, este en concreto 20.000. Luego sé de algunos, por ejemplo, como los Faro, o otros modelos un poco más avanzados de Leica, que rondan entre los 70.000 y los 100.000. Ya para niveles de temas de ingenierías, de caminos, canales, puertos muy que necesitan una precisión muy grande, vamos. Y también depende mucho del alcance que tengan. A ver, es que no veo por aquí las preguntas, me las voy a poner. Bueno,
Sí, no veo las preguntas. Bueno, me las retransmitís. Pásame de diapositiva. Pues nada, supongo que ahora estaréis viendo una muestra de una foto térmica y al final un poco pues lo que yo intento conseguir con mi tesis es un poco esto, pero llevado a nivel de hacerlo de todo un edificio completo, que ya es lo que, digamos, guarda bastante complejidad. O sea, a nivel de habitación sí que ya hay precedentes de esto y ya estamos, digamos, en este nivel, pero la meta es conseguir el nivel edificio. Entonces, uno de los problemas más grandes que tuvimos al principio, cuando empecé el año pasado, fue que para calibrar geométricamente o sea, digamos, el punto que la cámara láser obtiene y pegarle encima el píxel que corresponde de temperatura de ese punto concreto, hay que hacer una serie de calibraciones. Problemas, pues normalmente, tal y como se suelen calibrar esta clase de cachivaches de otras marcas o de otros tipos, no nos servía para este sensor en particular. Y bueno, pues eso implicó cambiar un poco el sistema de calibración, tuvimos que inventarnos un sistema un poco extraño con cubitos de hielo de cubata, básicamente. Sí, la verdad es que estuvo divertido. Luego, por ejemplo, también se suele calibrar el tema de las reflectancias. Esta cámara no cogía reflectancias. Normalmente los puntos muy reflectantes o bien de color negro, esta cámara no los lee. Entonces eso también pues, suponía un problema a la hora de hacer esta calibración y que, por tanto, pues que el píxel de, yo qué sé, si por ejemplo tienes una taza de café caliente encima de la mesa y sabes que esa taza está más caliente que la mesa, pues el punto en concreto no lo cogía. Y pues eso nos llevó como un par de meses, 3 meses, por así decirlo. O sea, fue algo que costó bastante más de lo que pensábamos. Pasa de diapositiva. El siguiente problema, que también tenía que ver con la cámara y con, bueno, con este sensor láser que nosotros utilizamos, es que para generar la nube de puntos térmica y tú pegar toda la información píxel a píxel, o sea, de puntito de temperatura, por así decirlo, a puntito geométrico, tú tienes que hacer una vuelta del escáner, por así decirlo, y que saque como a cada ángulo, por así decirlo, en una vuelta, saque fotografías térmicas y luego eso con programación y demás se pega a lo que es la nube de puntos. ¿Cuál es uno de los problemas que encontramos al principio y que al final hemos tenido pues, que lidiar con él y que ha implicado cambiar cosas? Que normalmente en otros escáneres láser que se han gastado previamente en el laboratorio en el que yo trabajo, las cámaras térmicas y los sensores y los escáneres láser se podían programar para que si, por ejemplo, tenías un tablero para calibrar esto en un punto de la pared concreto, pues no tuvieras que hacer toda la vuelta del escáner, sino que tú solamente lo enfocabas a ese punto y sacabas simplemente ese punto y ya está. O sea, tú le podías programar un ángulo en el que tenía que trabajar y así no tenías que pues, zamparte toda la vuelta entera del escáner. En este caso no se puede hacer eso. El escáner tiene que dar sí o sí toda la vuelta y sacarte como toda esta imagen panorámica que veis aquí arriba. O sea, no puedes, digamos, decirle solamente cógeme un trocito ahí de la puerta o de la ventana, sino que cada vez que quieres cambiar algo en la escena o que quieres recalibrar o lo que sea, tienes que darle clic y tiene que hacer la vuelta entera. Esto implica pues muchísima pérdida de tiempo en algunos casos o en algunos tipos de edificios en los que no necesitas, cada vez que quieres hacer una toma de datos, hacer una vuelta entera, sino que solamente te interesa un trozo, por así decirlo. Esto nos lleva a perder muchísimo tiempo constantemente. Pero bueno, también vivimos con ello porque sabemos que el aparato funciona así, no podemos hacer nada por cambiar. Ay, ahora sabemos los dos en tu huequito. Dime, Héctor.
Que salimos... Da igual, da igual. Ahora salimos en el marco de Amanda, salen nuestras dos caras. Oh, Dios mío. Sí, lo estoy viendo en el teléfono móvil. Llorar. Hoy perdonadnos de verdad, suscriptores, porque o sea, si hoy venimos a hablar de problemas, os estamos dando una muestra de ello. Y yo, de hecho, es que ni siquiera puedo leer el chat en el teléfono móvil, o sea... Ya, claro. Bueno, te lo decimos. fantasía. Bueno, pasa de diapositiva a... sí, bueno, esto de la imposibilidad de fotoángulo selectivo ya os lo he comentado. ¿No se te oye? ¿Ahora le oís? Yo te oigo. Sí, yo os oigo a los dos. Pero por la videollamada. Pero ve... Sigue. Salta, Sergio, al problema 3. Sergio, que lo tienes muteado, creo. Tu audio en el OBS. Puede ser ¿Ahora que me esté oís? muteado. Yo Sí, sí. era eso. Ya, seguimos. Vale. Más mensajes abajo. Bueno, no funciona. Vale, pues respecto a lo que es la cámara térmica, es el mayor de los problemas con el que tenemos que también lidiar todos los días, pero es sin duda el que Idas de olla de la cámara. más... ¿Qué pasa? Idas de olla de la cámara. Estoy leyendo la diapositiva. Ah, sí, idas sí, son idas de olla, son idas de olla de la cámara térmica en concreto. De estas 3 cámaras que yo os comentaba antes, la térmica tiene idas de olla, es decir, nosotros hacíamos al principio un barrido, además utilizando un sensor externo para comprobar que efectivamente lo que sacaba nuestra camarita del aparatito este que parece una cafetera, del escáner, pues cuando hacíamos, digamos, la vuelta esta que os comento que hace panorámica y hacía la captura de datos térmicos, luego íbamos con un sensorcito de contacto de estos que lleva una chapita que te dice la temperatura superficial y la de contacto, o sea, te dice la de contacto y la ambiente. Y luego cuando leíamos los datos de lo que decía la cámara, no cuadraba. Y era como de, ¿pero por qué? Bueno, venga, vamos a hacerlo otra vez dentro de 5 minutos. Se volvía a hacer y efectivamente veías que además había unas derivas muy gordas, o sea, había puntos, pues por ejemplo una mesa, si una mesa tú medías con el sensor de contacto que la superficie de la mesa medía, pues, no sé, 20 grados, 22 grados, tú de repente te ibas a la nube esta térmica, ¿no? La nube en 3 dimensiones con su información térmica y tú clicabas encima en casi el mismo punto de donde habías puesto el sensor, igual tenías 25 grados, 27 grados, y era como de... Vaya. Vale, pero esto no. Entonces, nada, nos dimos cuenta de que, bueno, hicimos esta experimentación que consiste en que en vez de hacer una única vuelta, lo que hacemos es que sacamos 10. Bueno, al principio empezamos a sacar 10, luego directamente empezamos a sacar 5. Y lo que hacemos es obtener un promedio, porque nos hemos dado cuenta de que eso, o sea, veis en este caso que son 10, veis que pone sesión 1, es todo el rato el mismo trozo de la habitación. Separadas entre ellas, pues un par de minutos. ¿Veis la variación bestia que hay de color de la primera a la décima? En la que la misma pared pasa de estar como de 27 grados a 29. Pues eso son las idas de olla de la cámara y al final pues eso, hemos hecho un poco de estado del arte y nos hemos dado cuenta de que toda la gente que trabaja con cámaras térmicas, si no tanto como nosotros, siempre todas tienen un poco este tipo de problemas. Así que son cosas que hay que solucionar de forma totalmente externa. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Pues haciendo un promedio. O sea, digamos que una fotografía no es una fotografía, sino que es un promedio de 5. Cosas con las que, pues eso, hay que meterlas, digamos, en tu workflow, en tu flujo de trabajo y lidiar con ellas y ya está, porque
Los aparatitos a veces pues Sí. tienen esta clase de cosas. Pasa a la siguiente Y diapositiva. esto, iba a preguntar Sí, que el tema de, sí, el tema de usar la cámara térmica para todo el edificio era para ver pues cómo aislaba la temperatura a la pared y todas esas cosas. ¿O? Claro, la idea de hacer estas nubes térmicas de edificios es un poco porque normalmente los edificios, si cambian de temperatura muy bruscamente sus paramentos, o sea, sus paredes, los techos y demás, eso suele acarrear problemas. Problemas de temas de condensaciones, de humedades y cosas de estas. Entonces, una nube de estas térmicas te permite, si haces varias a lo largo del tiempo, que es un poco de lo que va mi tesis, te permite detectar esta clase de cosas. Luego también te permite, por ejemplo, detectar fugas en sistemas de calefacción o de climatización. Es un tema que es bastante... Tiene cierta utilidad luego, por ejemplo, también para temas de simulación energética, o sea, de saber cuánta energía gasta el edificio Sí. en sí. O sea, estas nubes sirven para toda esa clase de cosas. Te preguntan que qué cámara usas, cuál es el sensor. La cámara que lleva integrada el aparato es una FLIR. Una FLIR A65 creo que es. No me ¿Pero qué acuerdo ahora mismo significa el FLIR? modelo, pero vamos, que la camarita es casi de pequeña como un chip. O sea, es muy pequeñita, muy pequeñita. Va integrada dentro de lo que es Pero, toda la cafeterita. pero FLIR es algo de infrarrojo, o sea, la IR del final. FLIR, bueno, FLIR es una marca Ah, hacen cámaras térmicas, pero sí, todos son cámaras IR, infrarrojas y de temas térmicos. Sí, guay. sí, sí, sí. Pasa, Sergio, a la siguiente diapositiva. Problema 1, sí, aquí lo tienes. Esa, sí, la de los edificios. Encuentra la arquitecta. Sí, encontrada la arquitecta, que creo que no es muy difícil en la fotografía. Bueno, esto la verdad es que yo me lo tomo un poco como un problema de cachondeo, ¿no? Un poco así, por decirlo así. Algo que también pues a mis compañeros arqueólogos, por ejemplo, pues también tienen que sufrir esta clase de cosas. Pero sí que es verdad que hace un par de semanas, por ejemplo, esto de las temperaturas extremas se convirtió en un problema ya no mío, de tener que pues, llevar una chaqueta fosforescente dentro de una iglesia en la que hacen 4 grados en invierno. Esto era Cuenca, esto es una capilla que está en la Catedral de Cuenca y fuimos en enero y hacía un frío de la leche. Bah. Pero sí que es verdad que cuando se trata de temperaturas extremas, ya no por mí, sino que hace un par de semanas, por ejemplo, con la ola de calor, tanto el escáner como la tablet que yo hago funcionar con el escáner normalmente dejaron de funcionar porque estábamos al sol. Oh, Y bueno, los aparatos me dieron un aviso de que ellos así no trabajaban. vaya, pues qué bien. Y es totalmente verídico. O sea, hubo de hecho que tuve que coger un paraguas, meterme debajo del paraguas, Vale. hacerme como una especie como de amandaseta debajo de un paraguas y esconderme y dejar el escáner lejos mío, pero a la sombra. O sea, o sea, esto pues sí, es un problema con el que pues nos topamos, pues eso, sobre todo cuando trabajas en zonas en las que los inviernos son muy complicados, o en este caso pues te pilla una ola de calor de la leche, como pasó hace un par de semanas, pues tus aparatos no quieren funcionar. Nos pasó también con un dron, por ejemplo. El dron también se recalentó y dio un aviso de que él así no Ya. trabajaba. Entonces la semana Esta que viene clase de... tampoco trabajas, ¿no? Pues la semana que viene, curiosamente, me tengo que ir también a mitad del campo. Oh, no, vas a morir. Ya ves. Sí, sí, sí. Bueno, pues este es el último Lo- programa, el último programa de Manda. ¿Cómo, cómo? Que este es tu último programa y ya iremos a tu funeral. Ya vendréis, espero que me recordéis con cariño. A los subs también, espero que todos y todas me recordéis, por favor, con cariño.
No, por suerte la verdad es que la semana que viene iremos muy pronto por la mañana. Vale. Además es un sitio que no está muy lejos de donde estoy yo. Está como a 20 minutillos en coche, entonces nos podemos permitir el lujo de ir a las 8:30 de la mañana. Además es un edificio que bueno, son unos pequeños restos arqueológicos que están a la intemperie, pero no es un trozo, digamos, muy grande. Así que con un poco de suerte se podrá trabajar bien y no nos dará a nadie un barraque de golpe de calor, Llevarse agua. ni a los aparatos tampoco. O sea, ningún aparato ni cachivache ha sido maltratado en estos experimentos. Así que pasa Ellos, si ellos hacen quieres huelga directamente. ¿Cómo, Si están cómo? maltratados, que se ponen en huelga directamente. No puedes maltratarlos mucho. Sí. O sea, ya os digo, la del dron fue muy heavy porque el dron dijo que si en el transcurso de creo que eran 2 minutos no se le bajaba la temperatura a sus chips, que se apagaba y que caía en picado y era como de bueno, pues nada. Amenazando el dron. La tablet que yo utilizo normalmente también dio una. O sea, directamente la tablet sí que dejó de funcionar en seco. Apareció una pantallita que Bien. decía: se ha alcanzado la temperatura máxima de funcionamiento a la que puedo funcionar o algo así. Hasta que no se baje la temperatura no sé qué, no funciona. Ya. Hubo que coger botellas de agua con hielo, o sea, bueno, o sea, es que no os lo podéis, Meter la tablet bajo el o sea, agua. ahora lo cuento y es que me río, pero en ese momento pues era algo que no planeábamos y que pues sí, se convirtió en un problema y es un problema que sabemos que nos puede pasar para próximamente, que obviamente pues tendremos que tomar medidas para que los Claro. cachivaches no se declaren en huelga. Sí, aquí están hablando de la revolución de las máquinas. Sí, casi. O sea, casi. Y sobre todo, yo creo que más con la última que os voy a. La última de esta presentación de mis cosas de mi tesis, ahí sí que también es una revolución de las máquinas. Ahora enseguida llegaremos ahí. Pasa al problema 2, Sergio. Vale, ya lo tienes. El siguiente problema, y ya yo creo que es el último problema, espero, digamos así, de los problemas, grandes problemas de cosas que yo me he encontrado cuando estoy haciendo mi investigación, es que no hay dos edificios iguales y además no todas las paredes son verticales, ni todos los suelos son horizontales, ni todos los techos tampoco son horizontales. Cosa que sobre todo ocurre mucho cuando estás trabajando en edificios pues como de tipo así más patrimonial y demás, porque yo trabajo en todo tipo de edificios y en todo tipo de infraestructuras. O sea, esto por ejemplo que veis es una nube térmica del laboratorio en el que yo trabajo, que es una salita pues sí, no es muy grande, es medianamente regular, es un edificio que creo que es de 2016 o 2017, o sea, todas las paredes se supone que están aplomadas o verticales, las esquinas digamos que están a 90 grados y esa clase de cosas, pero Sergio, si pasas de diapositiva, por favor. Sí, voy para allá. Listo. Cuando te toca trabajar en, por ejemplo, esto que veis que es una ermita, pues ya te juntas con más problemas. De hecho, si lo estáis viendo, este manchurrón que veis rojo, que obviamente es que está más caliente, es el hueco de la puerta y como veis pues no encaja demasiado bien porque esta nube de puntos es el resultado de juntar varias nubes de puntos en varias orientaciones. O sea, el escáner no solamente funciona de forma vertical, sino que lo puedes tumbar. Y sobre todo esto es un problema muy grande cuando
no tanto a la hora de tú ir allí, plantar el escáner, que a veces también porque los suelos no están muy, no están muy regulares, pero bueno, eso es un problemita menor. Pero sobre todo esto es un problema mayor cuando estás procesando los datos. Yo proceso los datos con códigos informáticos y con códigos de MATLAB y con programas que están pensados para automatizar la grandísima mayoría del proceso y del encaje, digamos, de, pues eso, cuando hago varias tomas de datos. Entonces, lo de la Y ya puerta, os que era digo, cuando se entraba la luz. ¿cómo? ¿Era lo de la puerta era que daba la luz o del propio aire caliente? No, es de que bueno, la puerta está hecha de vidrio, pero bueno, ahí simplemente por haber un hueco directamente con el exterior. O sea, el resto lo veis mucho más frío porque son paredes de piedra. Sí. Y Ah, el vale, hueco ya, este, claro. obviamente, es un hueco que es un contacto con el Claro que exterior si lo haces de y... noche, a lo mejor sale al revés. O saldría. mm, ¿No? bueno, no tendría por qué. En realidad, Mm. en este caso, la piedra conserva muchísimo mejor una temperatura como digamos más constante de lo que puede hacer cualquier vidrio, que es el material del que está hecho todo este hueco. Es como un vidrio, es como una ventana, por así decirlo. Sí, por eso, ¿no? De noche que hace Eh, Ya. frío, por el vidrio a lo mejor se transmite más temperatura, ¿no? Con el frío de la noche. mm, A lo mejor no. Bueno, probablemente si la temperatura cae bastante, esto por ejemplo lo hicimos en verano, además era verano Mm, y cantaba bastante. Probablemente sí que igual la puerta se acercase a una temperatura más próxima a la de la pared, probablemente. Esta, por ejemplo, esta nube que estáis viendo, la sacamos, es el resultado de sacar varias durante toda una mañana. ya, O sea, de claro. ahí las diferencias. O sea, empezamos creo que fue a las 9 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde. O sea, y era Ostras. julio. Era julio del año pasado, por eso... Claro, pasó. Sí, normalmente, de hecho, las termografías y las fotografías térmicas, ya no estoy hablando de nubes, sino simplemente fotografías térmicas normales, que normalmente se sacan por la noche. Porque digamos que es como que el edificio suelta como todo el calor que tiene dentro acumulado y demás y permite ver, pues, permite ver en la termografía cosas de forma más clara. Cambios de materiales, Ya. por ejemplo. Si hay huecos tapados, por ejemplo, en una rehabilitación de un edificio antiguo, pues si hay huecos que se han tapado, normalmente las termografías se sacan siempre a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, una cosa así, pero claro, aquí Amanda, te no. preguntan por el chat, Waterhacker, ¿no hacéis ningún pequeño levantamiento topográfico para guiaros y poder encajar las distintas nubes? ¿Alguna medición que os ayude? No lo hacemos. No lo hacemos. Nosotros para encajar las nubes utilizamos algoritmos que normalmente pues se programan. Lo que hacen estos algoritmos es que te suelen coger como puntos clave, por así decirlo, o puntos en común que encuentran pues de un sitio a otro. Además, nuestro escáner no lleva geolocalización, ni lleva, porque sí que en algunos escáneres láser, por ejemplo, eh, para tú, digamos, poner tu cacharro en un sitio, sacar tus nubes, tus fotografías y demás, y luego lo mueves a otro sitio, en algunos escáneres de estos que os comentaba que son más caros, sí que tienen, por ejemplo, la opción de geolocalización y es que el escáner autocalcula cuánto lo estás moviendo de una posición a otra, para él luego hacer los encajes de las geometrías Ya. y demás. Pero este no es nuestro caso. En nuestro caso usamos algoritmos desde fuera y lo que hacen estos algoritmos es que eso, encuentran puntos comunes en diferentes esquinas y cosas así y encajan las nubes de esta manera. No usamos levantamientos topográficos porque además normalmente siempre trabajamos eso en edificios que, pues bueno, pueden tener algún tipo
desnivel, pero tampoco suele ser mucho. Como mucho igual tienes un par de escalones o el suelo no está muy... El suelo igual está un poco desgastado en algunos sitios. Por ejemplo, trabajé en un sitio que tenía unas baldosas de arcilla que de pisarlas mucho, pues en el centro se habían hecho un poquito así, un poquito cóncavas. Y bueno, eso pues tampoco es algo que en este caso concreto, en el tipo de edificios en el que yo trabajo, un levantamiento topográfico no es necesario. Y pasa, Sergio, a la última ya, y ya termino ya con mi turno de palabra. Las rumbas también pierden la gracia. Sí, la revolución de las máquinas la tenemos ahí. Y es que este es un problema que, bueno, yo no me peleo con él todos los días. Es mi compañero Alex es el que siempre se pelea con él, porque él es el que está trabajando con esta clase de robots. Yo en particular trabajo solamente, digamos, con lo que es la cafetera que habéis visto al principio. Yo trabajo con eso normalmente montado sobre un trípode. Pero la idea es que ese cachivache vaya montado sobre una plataforma robótica, que es lo que veis a la derecha. Básicamente es una base abajo de rumba, o sea, es como un platillo volante con ruedecitas. Y arriba pues se le pueden montar como diferentes cosas, ¿no? En nuestro caso pues le hemos montado, creo que lleva un portátil, lleva otro tipo de sensores de altura para ver si encuentra obstáculos más arriba de los propios sensores que lleva la rumba de abajo, lleva un pan tilt que es para pues imitar, digamos, el movimiento que hago yo con el trípode, pues esto se automatiza de esta manera. Y este es un problema que el otro día, cuando le comenté a él que íbamos a hacer este directo, de hecho, Alex, no sé si nos estarás viendo, pero hola. Y este problema, pues, quitó un poco así el sueño, digamos, del laboratorio durante un par de días, que fue que claro, nosotros antes, en el anterior proyecto que se hizo en el laboratorio en el que yo trabajo, se utilizaba un aparato como el de la izquierda, que también es una plataforma robótica, pero es mucho más alta y es un rover, es un poco parecido, creo yo, a los que se están gastando en Marte y cosas de estas. Es un rover, es mucho más alto, el escáner que llevaba era mucho más potente, estaba subido arriba, es la pieza esta que veis así como cilíndrica. Sí. Y claro, cuando tú lo soltabas en los espacios a escanear, pues tenía, digamos, una visión del espacio muy, muy completa. Ahora que hemos pasado a un escáner que es, o sea, a una plataforma que es mucho más bajita, lo que se ve, pues prácticamente a mí no me llega ni a la rodilla. O sea, la visión que tiene del espacio es muy reducidita. Entonces, ¿qué pasa? Si tú metes esta rumba con todos los cachivaches encima montados en un espacio en el que a la altura de tu rodilla las paredes son todas blancas, están todas pintadas iguales, Uf. la rumba pierde el norte y no sabe dónde está. Sobre todo es un problema pues cuando ya no estás trabajando en un espacio como el que os enseñaba antes de nuestro laboratorio, ¿no? Que es un espacio como medianamente pequeño, no es un espacio muy grande, es una única habitación, pero el problema llega cuando tú sueltas este cachivache por varias habitaciones y pretendes que navegue varias habitaciones y que te haga las nubes y los escaneados y el estudio, ¿no? De primero una habitación, luego salgo por una puerta, me voy a un pasillo, recorro el pasillo. Claro, realmente lo que está viendo esta rumba, como va tan bajita, es toda una franja de pared blanca. Y esto es un problema. Es un problema que al final se solucionó de una forma súper. Que es muy ingeniosa, es absurdísima, pero es muy ingeniosa. Que es coger pegatinas de colores Ah, claro. y ponerlas
digamos, todos los espacios en los que tiene que ir circulando esta plataforma robótica, esta rumba, ponerle pegatinas de diferentes colores, con forma de cruz, con forma de X, con forma vertical, diagonal, de diferentes maneras, y además de diferentes colores, para que, digamos, cada vez que pase por ese lado, el sensor que lleva pues diga, oh, vale, estoy en el sitio de la X azul, por aquí ya he pasado, tengo que seguir circulando pegado a esta pared. Buah. Y sí, las rumbas, pues sí, la rebelión de las máquinas, las rumbas, pues también pierden el norte y Skynet. hay mañanas que deciden no trabajar porque no se encuentran. Y no sé, intento actualizar el chat en mi teléfono móvil, pero Bueno, un te poco estamos parece. diciéndolo. Si dicen Sí, no, cosas, te lo decimos. si sale alguna Vosotros, otra si pregunta, te dice alguien decimos. algo, pues comentádmelo por favor, porque hoy los problemas técnicos, Ya. en fin, Demasiado. sin comentarios. Y nada, pues eso, problemas, pues cosas que pasan, que no esperas que pasan, que cuando cambias de cachivache o cambias de un poco de tecnología o crees que quieres hacer digamos, un upgrade, ¿no? Una mejora de la tecnología que gastas, pues te encuentras pues toda esta clase de cosas que no te esperabas y que pues a veces te hacen cambiar en nuestro caso no han sido cosas muy significativas, pero son cosas que son pequeños cambios que tenemos que ir como metiendo a nuestro trabajo diario. Y son cosas pues eso, que pasan todos los días. Sí. Igual que ahora nos contaréis vosotros dos qué os pasa a vosotros. Claro. Desde el chat, María Ángeles dice que se identifica con tus máquinas, Amanda. Pierden el norte, se ponen en huelga si tienen calor o Sí. frío. Sí, estas máquinas son muy majillas ellas, son muy majillas. Vale, pues si tenéis alguna pregunta para Amanda, y si no, pues pasamos a la siguiente. Ahora leo a Mary Vale, ya. Angels. Te vemos. Ahora Es compañera consigo mía yo. de laboratorio, María Ángeles. Sí. Que de hecho voy a enseñar fotos suyas ahora. Bueno, fotos suyas, fotos de sus células. Vale, pues paso, Vale, Amanda, a lo mío. Sí, Vale. adelante. Pues nada, yo el primer problema que quería comentar que es pues la tesis, conseguir la beca de la tesis. Que en mi caso yo no tuve muchos problemas. Yo acabé el máster en julio y en noviembre me dijeron que ya que me habían concedido la beca. Pero bueno, la mayoría de gente... Sí, o sea, tuve una suerte que no veas. Pero la mayoría de la gente no es así. Y este es el principal problema de la tesis, es poder hacerlo. La financiación. La financiación. Sí, claro. pero bueno, eso fue el programa anterior, ¿no? Sí, bueno, pero no quería dejar de recalcarlo. Y bueno, pues una vez ya empezamos a investigar, pues para contaros un poquito de qué va mi tema, pues os quiero comentar primero la enfermedad de Alzheimer, un poquito de qué va. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza, bueno, antes de nada deciros que es una enfermedad súper compleja, es muy variada, tiene síntomas diferentes, alteraciones moleculares y celulares diferentes, pero sí que en la mayoría de casos de Alzheimer se caracteriza por la presencia de dos tipos de agregados de proteínas. Si yo os paso el cursor, ¿lo veis? Aquí. Solo veo tu cámara. Vale. Yo Bueno, si estás pues... compartiendo solamente la ventana, creo que no se verá. Vale. Bueno, pues en la diapositiva esta veis que en la izquierda hay una flechita que señala como un pegote. Dicen que se ve, dicen que se ve. Sí, perfecto. Pues esto es, la proteína se llama betamiloide, ¿vale? Esto que se forma en todas las personas se forma de manera normal. Pero cuando se empieza a sobreproducir o a no limpiarse, eso se tiene que limpiar, esta proteína se va eliminando. Cuando este proceso va mal, pues empieza a acumular y acumular y acumular y acumular. Y forma estos agregados que veis. Esto es una foto por microscopio. Y están fuera de las células. Entre célula y célula se van agregando. Y esto es lo que se suele conocer como placas amiloides, que son lo más característico de la enfermedad de Alzheimer. Y también es muy característico de la enfermedad de Alzheimer otro tipo de agregado de proteínas que se llama tau, ¿vale? Esta imagen de la derecha. Y veis estos agregados.
que están dentro de las neuronas, no fuera. Entonces, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por agregados del péptido beta-amiloide y por agregados del péptido tau, de la proteína tau. Pero como digo, realmente es una enfermedad súper compleja. Tiene otras muchísimas cosas. Y bueno, a nivel farmacológico se ha intentado tratar la enfermedad de Alzheimer enfocándose sobre todo en las placas amiloides, en eliminar estas placas, pero no ha funcionado muy bien tampoco. O sea, los fármacos que han conseguido eliminar placas tampoco han mejorado mucho la cognición, la memoria, etcétera, de las personas. Entonces están viendo, se están intentando sacar nuevas hipótesis para explicar qué es la enfermedad de Alzheimer, qué es lo más fundamental de la enfermedad. Y ahora pues hay gente que dice que estas cosas, esta agregación de las placas amiloides, podría ser como una consecuencia de diversos tipos de causas. Entonces, claro, eso haría la enfermedad de Alzheimer mucho más complejo, porque tendríamos estos pegotes, sí, pero que se pueden generar estos pegotes por 1000 cosas diferentes. Entonces, pues estamos ahora en un escenario en el que seguimos sin comprender qué es la enfermedad de Alzheimer y queda mucho por investigar. Pero bueno, en este escenario, mi proyecto se centra en una proteína que se encarga de la memoria. Claro, el Alzheimer, lo más característico es una demencia, lo más característico es la memoria, pues la proteína que yo investigo se encarga un poquito de la memoria. Iremos pasito a pasito. Antes de entrar ahí más en tema, voy a empezar por lo más básico. Estos son como dibujos de neuronas. Una neurona es una célula del cerebro que se encarga de transmitir impulsos nerviosos. Hay otras células en el cerebro, de hecho la mayoría de células en el cerebro no son neuronas, que se llaman glía o vasos sanguíneos y tienen funciones muy importantes, pero no transmiten impulsos nerviosos. Bien, esto es una neurona. La neurona tiene como 3 partes. Están las dendritas, que es esto de aquí, por donde recibe la información de otras neuronas. Luego está el cuerpo celular, que es el mondongo este, que aquí está el núcleo de la célula. Está el núcleo de la célula y la mayoría de maquinaria de la célula, de orgánulos, pues todo esto está en el cuerpo de la neurona. Y luego tiene el axón, que es un cable ahí bien guapo, que se diverge, se va diversificando en diferentes ramitas. Y esto es lo que comunica con la siguiente neurona, ¿vale? En la siguiente neurona, estos son las dendritas, esto es el cuerpo celular y esto es el axón. Entonces, ¿qué es una sinapsis? Pues la sinapsis llamamos a la comunicación entre una neurona y la siguiente. Entonces, la neurona lila es la neurona presináptica y la neurona verde es la neurona postsináptica, la que envía información y la que la recibe, ¿vale? Veo que no hay preguntas, ¿no? Vale. No. Entonces, En un dentro de esta sinapsis hay proteínas que se encargan de transmitir el impulso nervioso, lo que es la corriente eléctrica. Y hay otras proteínas que se encargan de cambiar la fuerza de la sinapsis. A lo mejor una sinapsis hacía falta un montón de electricidad, de señales eléctricas para que pasase a la siguiente neurona, pues si hay plasticidad sináptica es como plastilina, como cambiar la sinapsis para que se active más fácil. Entonces, la plasticidad sináptica está muy relacionada con el aprendizaje. Y el receptor que yo investigo, que se llama NMDA, el nombre de los receptores viene de los fármacos que se han utilizado para descubrirlos. En este caso es N-metil D-aspartato. Bueno, el nombre da exactamente igual. Pero vamos, que sepáis que viene de algo el nombre, ¿no? Pues este receptor, NMDA, es una proteína que está sobre todo en la sinapsis, pero en la neurona de después, en la postsináptica, en este caso la verde. Y este receptor, esta proteína, se encarga de plasticidad sináptica. ¿Qué es la plasticidad sináptica? Pues creemos que es cuando tú estudias en el laboratorio, en un cultivo celular o con microscopios estudias las sinapsis, esos cambios que ocurren en las sinapsis los llamamos plasticidad sináptica. Y creemos que es lo que explica el aprendizaje y la memoria. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo y generamos nuevos recuerdos, pues creemos que a nivel más fundamental tiene como muchos pasos, ¿no? Pero a nivel más fundamental, más pequeñito, en la sinapsis, lo que lo hace es el receptor NMDA. ¿Por qué? Pues porque se encarga, por ejemplo, de hacer que esta neurona se comunique más fácil con esta. O genera nuevas sinapsis. Hay diversos tipos de mecanismos que generan que haya aprendizaje. O sus siglas en latín, no me digas, Antonio. No me digas, Antonio. NMDA.
Entonces, bueno, mi tesis va un poco de esto, del receptor NMDA, que básicamente se encarga del aprendizaje y la memoria. Entonces, claro, pues si la enfermedad de Alzheimer está afectada en la memoria, pues algo tendrá que ver por aquí. ¿Qué pasa esas risas? No, que ha dicho que se ha disculpado Ah, vale, vale. por el chistaco. Sí, sí. O sea, es un poco como digamos, como entre un efecto mariposa y un poco como el juego del teléfono roto, ¿no? ¿Cómo? O Justo sea, eso, sí, exactamente. si vaya una por en medio, hasta luego, Lucas. Sí, o sea, esta proteína se encarga de eso, de hacer que las neuronas se comuniquen mejor entre sí, ¿no? Entonces, eso es lo que creemos que explica el aprendizaje y la memoria. Mm. Bien, entonces, ¿qué investigo yo? Pues los receptores NMDA, que digo que se encargan de plasticidad sináptica, de aprendizaje memoria, pues también se pueden encargar de todo lo contrario, que esto es lo que se llama el yin y yang de los receptores NMDA. Entonces, os explico por partes. Esto, o sea, si cogemos esta sinapsis, ¿vale? Este circulito rojo y lo ampliamos mucho, lo que tenemos es esto, ¿vale? Es un dibujo de una sinapsis. Esta parte azul sería la neurona presináptica, que es la que libera el neurotransmisor, y esta parte de aquí sería la neurona postsináptica, ¿vale? Esa sería como en lo de antes. La primera es lila, esta es verde. Aquí esa sería la lila y esta la verde, ¿no? La de antes y la de después. De normal, la neurona presináptica libera el impulso nervioso, libera el neurotransmisor y aquí lo captan los receptores, ¿vale? Estos son receptores NMDA. En las bolitas rojas es el glutamato, el neurotransmisor que utilizan las neuronas que excitan, excitatorias. Bueno, pues si los que están en la sinapsis, que son los verdes, cuando reciben el glutamato, lo que hacen es, como digo, plasticidad sináptica, es decir, por ejemplo, se incrustan más receptores. En vez de haber 3 verdes, pues se forman 6 o 7 u 8. O en vez de haber solamente una sinapsis, se forman 2. Diversos tipos de aprendizaje. Y también, cuando se activan estos receptores verdes, los de la sinapsis, le dice a la célula que sobreviva. Manda a la célula señales de supervivencia celular. Pero luego tenemos otros receptores de NMDA que están fuera de la sinapsis. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos aquí, ¿verdad? Esto hemos dicho que es la sinapsis, en la comunicación está. Pero claro, todo el resto de membrana de la célula que no hay sinapsis, ahí también hay membrana, y también hay proteínas, y también hay receptores NMDA. Vale, pues cuando se activan esos de fuera, que los represento aquí con los naranjas, son receptores NMDA, iguales que estos, pero en vez de estar dentro de la sinapsis, están fuera de la sinapsis. Pues cuando se activan estos, lo que hacen es que la neurona se muera. Le dicen a la neurona que se suicide y además promueven que la energía de la célula funcione mal, destruyen la mitocondria. Vaya. The Dark Y Side hacen de la bien. neurona, exactamente, sí. Y las Entonces, neuronas hacen sí. bien. Entonces, claro, son tóxicos. La activación de los receptores NMDA extrasinápticos, que es como le llamamos, están los sinápticos y los extrasinápticos, los que están fuera de la sinapsis. Una pregunta que podréis hacer es, entonces, ¿por qué se activan estos receptores? ¿No? Si el glutamato, el neurotransmisor, lo libera la neurona presináptica en la sinapsis y lo capta esta, ¿por qué entonces estos se activan? Pues porque funciona mal en la célula, en las neuronas, la regulación del glutamato, de estas bolitas rojas. Empieza a regularse mal, entonces empieza a desbordar la sinapsis. Al principio solamente está en la sinapsis, pero luego se empieza a ir por fuera de la sinapsis, como si desborda un grifo. Entonces ahí empieza a llegar glutamato a las receptores NMDA que están fuera de la sinapsis. Y claro, esto está involucrado en enfermedad de Huntington, en infarto, en varias enfermedades neurodegenerativas. Y en la enfermedad de Alzheimer, pues también se cree en modelos celulares, en modelos animales. Claro, porque en el cerebro humano es difícil de estudiar todo esto, ¿no? Esto se hace en modelos. Hay cosas en el Entonces, chat, por cierto. ¿cómo? Mira el chat. Tengo exceso de NMDA extrasinápticos cuando no tienes ganas de levantarte un lunes por la mañana. Si tienes Léelo. una llamada 024, la vida merece la pena. La llamada. Cuando te llamada levantas sin 024. ganas de vivir por exceso de NMDA extrasinápticos. Eso es, eso es. Eso el domingo por la mañana después de salir están los NMDA extrasinápticos.
Entonces, mi tesis va de intentar estudiar esto en el Alzheimer. ¿Qué pasa concretamente en la enfermedad de Alzheimer? Y bueno, pues primero, mi tesis se ha enfocado hasta ahora en cerebro humano, en muestras de cerebro humano post-mortem, claro. En gente que muere, gente con Alzheimer que muere y ha donado su cerebro a la ciencia. Y en el laboratorio nos dan, pues, cachos de cerebro de gente que ha tenido Alzheimer. ¿Sí? De ahí lo del apocalipsis, ese zombie que comentábamos. Ah, Cuando vale. los cerebros cobren vida y esa clase de cosas. Una Vale. cosa, dejadme espacio para lo mío también, ¿eh? Que no me va a dar tiempo. Vale, retiro. Esto va a meterse un poquito. Entonces, ¿cómo hago yo para separar la sinapsis de la extrasinapsis? Pues esto es el gran problema que he tenido yo en mi tesis, que he estado pues casi un año para que esto funcione. Hacerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y que no funcione. Y al final, pues no ha funcionado. Y el proceso consiste en lo siguiente. Cogemos un cachito de cerebro, que a nosotros nos viene ya el cachito ya cortado. Y lo machacamos con una máquina y con un líquido especial. Está machacado, bien machacado, como una papilla. Y ahí lo centrifugamos, ¿vale? Eso es una centrifugadora. Y ahí se genera como un pellet y un sobrenadante. ¿Eso qué significa? Pues si tú centrifugas algo, he puesto aquí el dibujo, el pellet se queda ahí como pegado. Si tú le das la vuelta al tubo, el pellet no cae, se queda pegado al tubo. Y el sobrenadante es lo líquido, que sí que caería. Está líquido. Pues entonces, en este primer pellet es los núcleos de las neuronas. Nos quitamos los núcleos. Y el resto del sobrenadante lo volvemos a centrifugar. Si lo volvemos a centrifugar, el siguiente sobrenadante es el citosol. ¿Eso qué es? Toda la parte de las neuronas, de dentro de las neuronas, que está acuoso, que está líquido. Entonces se queda en sobrenadante. Y el pellet, lo que se queda ahí pegado, son las membranas. Las membranas sinápticas y las membranas extrasinápticas. Todas las membranas. Y cuando ya tenemos esto, lo que hago es que le meto un detergente, que el detergente, cuando tenéis aceite o grasa, si le ponéis detergente, se va, ¿no? Se elimina. Eso es porque el detergente rompe, se mete entre las moléculas de grasa y las separa. Pues eso es lo que queremos hacer aquí. Lo que queremos hacer es separar las sinapsis, que están muy unidas a proteínas, muchísimas proteínas, entonces no se disuelve bien el detergente, de las membranas extrasinápticas, que no están muy unidas a proteínas, entonces con que le pongas un poco de detergente, ¡pum!, se disuelve. Entonces le ponemos un poquito de detergente y centrifugamos otra vez. De manera que el pellet se quedan las membranas sinápticas, solamente aquellas membranas que estaban formando parte de una sinapsis, y el sobrenadante, la parte líquida, son todas aquellas membranas extrasinápticas que tienen los receptores NMDA, que son los jodidos. Y luego con una técnica que se llama Western blot, que aquí no voy a entrar, pero básicamente las bandas, lo que ves es la cantidad de proteína. Ves que una proteína que está en la extrasinapsis está muy presente en la extrasinapsis y no está presente en la sinapsis. Y una proteína postsináptica que está en la sinapsis está muy presente en la sinapsis y muy poco presente en la extrasinapsis. Cuando vi esto dije, por fin. Y bueno, estuve, como dije, un año para conseguir esto y además es que era la última oportunidad que tenía. Mi jefa me dijo, bueno, ya tienes, claro, porque esto yo lo empecé en el TFM. No salía. Luego me dieron la beca, seguía con esto, no salía. Y al cuarto o quinto mes ya me dijo mi jefa, bueno, tenemos que empezar a hacer cosas ya. Entonces, como no te salga esta vez, claro, porque yo probaba un protocolo, otro diferente, lo repetía un par de veces, no salía, cambiaba de protocolo. Y ya me dijo, como no salga esta vez, lo dejamos. Y haces otra cosa. Y justo salió. Así que vamos, salvamos por la campana. En definitiva, como resumen de esta diapositiva que es un poco liosa, fui capaz de diferenciar en un tubito la sinapsis y en otro tubito la extrasinapsis y poder analizarlo de manera por separado. Eso es lo que he estado haciendo en cerebro humano. A ver los comentarios. Un smoothie de esos. Sí. Qué asco. Los NMDA acaban mareados de tanta vuelta, sí, pobres NMDAs, o sea, al final entiendo que lo que hizo que sacase esto adelante fue probar muchos protocolos, ¿no? Diferentes. Sí. Supongo que también con diferentes cantidades de detergente, entiendo.
¿no? Justo, además has dado la clave. La clave fue el detergente, sí. Porque esta parte de aquí, Buah. la primera centrifugación, la segunda centrifugación, es igual en todos los protocolos. Mm, Lo que va cambiando ujú. ya es esta parte. Cuánto detergente Mm. echas, qué detergente pones, etcétera. Y bueno, es que también este tipo de protocolos están optimizados para tejido fresco de ratones, normalmente, que es como se suele investigar. Y yo Ya. trabajo que Ujú. no es tejido fresco, es tejido congelado y además no es de ratones, es de humanos. Por eso ha costado tanto sacar esto. Pero bueno, lo conseguí y ya lo tengo. Y aquí pues he estado haciendo análisis todo este tiempo y ya tengo pues unos resultados que publicaremos. Y la otra línea de investigación es en cultivos celulares. Porque aquí lo único que tú puedes ver en cerebros humanos es correlación. Es decir, vale, esto hay más en Alzheimer que menos, o aquí está de una manera y aquí está en otra. En cerebros de Alzheimer está de una manera y en cerebros de controles de personas que no tienen Alzheimer está de otra, pero no puedes hacer nada de causalidad. Entonces, para eso necesitamos algún tipo de cultivo celular o otro sistema para poder decir, vale, pues si yo hago esto, pasa esto, si no hago esto, no pasa esto, y ese tipo de experimentos para ver un poco de causalidad. Claro, ¿qué cultivo celular utilizamos? Pues eso es un problema. Hay muchos tipos de cultivos celulares en función de los intereses que tengas. Y nosotros nos hemos decantado ahora por un tipo de cultivo celular que se llama IPS. Esto, si no lo conocéis, es súper interesante. Quien lo descubrió se llama Yamanaka, que es este señor de aquí, que tiene un premio Nobel, Sí. creo que fue 2012, me parece. Bueno, IPS son las siglas de Induced Pluripotential Stem Cell, es decir, células madre pluripotenciales inducidas. Pluripotencial es un sinónimo de célula madre, básicamente. Significa que se puede convertir en muchos tipos de célula. ¿Y en qué consiste esto? Pues mirad, cogemos células de un señor, de una persona adulta. Por ejemplo, células de la piel. Y las ponemos en una plaquita. Esas células, por ejemplo, células de la piel, fibroblastos, las convertimos en células madre. Por eso se llevó el premio Nobel, el señor este. Y estas células madre que vienen de células adultas, se llaman IPS, Induced Pluripotency. Mm. Entonces, son células madre, es decir, se pueden convertir en muchos tipos de célula. Y en los años en los que lleva esto, se han sacado protocolos para conseguir, a partir de estas células madre, conseguir muchos tipos de células. Células neurales, de músculo, de muchos tipos de órganos, de muchísimas cosas. O sea, es una locura, es una explosión brutal. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, las células madre, las IPS, nos las traen de un laboratorio de Suecia. Tenemos una colaboración de mi laboratorio con un laboratorio de Suecia. Y nos dan ya las células madre hechas, las IPS. Y nosotros en el laboratorio lo que estamos haciendo es diferenciarlas, es decir, convertirlas en neuronas. Esta es la pinta que tiene las células madre, las IPS. Esta foto está tomada por Mari, que está en el chat. A ver, Mari, manifiéstate. Dice, seguro que un Nature Method sale de ahí, de mi protocolo. Sí, sí, seguro. Venga, quedan 15 minutos de programa y todavía no he hablado yo. Venga, vale, tira para allá. IPS, son así, muy únicas, ya las veis. Esto hay muchas, ¿no? Esto es una, esto es otra, y se van haciendo clones. Cuando empiezas a diferenciar las neuronas, generan esas estructuras, no sé si veis como círculos. Aquí hay un circulito, aquí hay otro circulito, aquí hay otro circulito. Se llaman rosetas. Que esto lo que hace es emular un poco lo que pasa en el útero materno cuando el embrión va generando el tubo neural, que es lo que va a dar lugar al sistema nervioso. O sea, lo que hace esto es recapitular todo lo que pasa en los cerebros humanos cuando estamos en el útero, en el desarrollo normal. Estos son neuroprogenitores, que ya son en el linaje de las células de tipo de neurona, pero todavía son células madre, todavía se dividen. Y por último, las neuronas, que es que forman como pegotes y se van uniendo entre sí. Bueno, esto salió bien, que fue el año pasado, pero ahora estamos teniendo muchísimos problemas. O sea, no hay manera de que salga las IPS, o sea, ni siquiera llegar a neuronas. Así que este es el otro gran problema de mi tesis, que son muy, muy delicadas las células madre. Muy, muy, muy delicadas y tenemos muchos problemas. Y bueno, me voy a dar prisa, que todo quiere hablar del espacio y tal. Pues mira, aquí os he dejado una Bueno, fotillo. espera, que he dicho 15 minutos y quedan 45, perdón. Vale. Uy, bueno.
Bueno, en esta foto spoiler. tenéis a la izquierda las neuronas derivadas de células madre y a la derecha, sabéis lo que es, ¿no? El universo. Yo sí que lo sé. Sí que lo sabes, ¿no? ¿Qué es, Héctor? Es una simulación de cómo la materia oscura va condensándose y agrupándose en cúmulos de galaxias y tal. Y claro, la gente dice, oh, se parece a las neuronas, el universo parece el cerebro, ¿y eso por qué será? Pues es muy fácil. No somos ¿Por qué tan será? repelentes, lo que decimos, los que decimos eso. Hay gente De que vez lo en dice, cuando, hay gente oh, que no lo sé dice qué, así. no sé cuánto. A ver, lo que ocurre es que tanto las neuronas, o sea, las neuronas forman una red con nodos y están conectadas entre sí. Y el universo, lo que pasa es que se va condensando la materia en los sitios donde hay más densidad, pero a la vez En pegotes. a la vez se está expandiendo Está todo. todo relacionado. No te he oído, Amanda. En pegotes, se va Ah, condensando en claro. pegotes. Sí, entonces, claro, si tenemos el universo que está uniéndose en grumos, digamos, y a la vez está estirándose porque el universo se está expandiendo, pues lo que te quedan son filamentos unidos entre sí en los nodos. Y entonces la estructura es parecida, pues por eso. Las neuronas son ellas mismas las que van buscando la ruta más eficiente a base de, pues por aquí tengo que reproducir menos moléculas para mantener el filamento. Y el universo es, pues, donde va quedando la materia cuando se va estirando. Sí, no, sí. En la vida hay diversos, o sea, hay más formas de vida que generan este tipo de estructuras. Por ejemplo, los hongos formaban y Claro, unas cuantas. Sí, sí. Pero bueno, pues lo quería poner y lo he puesto. Esto no pasa nada. sí. Está bien. Me sabe mal porque ahora Amanda le va bien la conexión, parece, pero voy a necesitar que apague la cámara, creo, para tener espacio. A ver, Que estoy aquí arrinconado. Ah, tampoco tengo espacio. Entonces, ¿qué está ocurriendo? no sabemos qué está ocurriendo. Hoy ha sido un cúmulo de No cosas. tengo ni idea. Estaba Pero todo perfecto y ha sido antes ha entrar y salido. se ha ido todo. Ponte la cámara tú en Discord. A ver si se recoloca todo. No, si la cámara la tengo puesta. No, me refiero a Sergio. ¿Que me coloque yo la cámara en Discord? Sí, actívala. A ver, ¿se recoloca todo? No. No. Ahí ya desaparezco. Pues me la desactivo. Pues nada, me quedo en el rincón. Sí, Lo que ya no sé estoy, es por qué ya sale estoy la olvidado. captura de Discord en vez de una Ya, cámara. no tengo ni idea, no tengo ni idea. Estaba todo bien, si estábamos juntos, o sea, estaba todo bien y de repente ha hecho puff y se ha ido. No tengo ni idea. Pero bueno, Bueno, para la pues tengo siguiente este espacio para mejoraremos. gesticular, ¿no? Sí, puedes hacer así. Bueno, pues pasamos a las mías, a ver. A ver, bueno, pues mi tesis iba de lentes gravitacionales, que viene a ser que observábamos galaxias que tenían detrás un cuásar y veíamos, en vez de una imagen del cuásar, veíamos 4. Porque como se ve en la imagen, o sea, el cuásar, la luz se curva alrededor, no puedo, se curva alrededor de la galaxia y la luz que iba a pasar de largo nos llega por los lados, o sea, se desvía hacia nosotros. O sea, si la galaxia fuera perfectamente circular, veríamos 2 imágenes, pero si es elíptica, pues aparecen Ves 4. como 4 veces, por así decirlo. Sí. Entonces, el cuásar en sí tiene una parte, como vemos en el dibujo de la derecha, o sea, todos esos 3 dibujos son míos, los hice para la tesis. Qué guay. Entonces, en la imagen de la derecha se ve que lo que es el disco de acreción, que es el dibujo de abajo, es muy brillante, pero muy pequeño en comparación con la galaxia en sí. O sea, el agujero negro puede medir, pues, como el tamaño de la órbita de la Tierra. El disco de acreción puede medir como de aquí a unas cuantas veces la distancia a Plutón, o incluso más. Y alrededor del disco de acreción está una distribución en forma de donut enorme de años luz de polvo que está calentado por la energía que va del centro. Y luego por los huecos que quedan sale un montón de materia acelerada por la propia Cosas. luz del disco de acreción, cosas así. Salen cosas. Entonces, claro, entonces, ¿qué sucede? Que si me cambia la pantalla cada 2x3... Perdón. A ver, claro, el disco de acreción mide unos cuantos días luz. De hecho, uno de los resultados de la tesis era medir el tamaño. Vaya.
Entonces, Espera, la luz que llega... ¿qué agujero negro es? Este era el de la Cruz de Einstein, que es una galaxia que tiene esas 4 imágenes en azul, es la observación real. Es una galaxia que tiene, en la parte central, se ven 4 puntos brillantes en forma de cruz, que es el cuásar de detrás. Entonces, cada imagen del cuásar, como pasa atravesando la galaxia, pues a su vez sufre efecto gravitacional, efecto del lente gravitacional por su cuenta. Así que de la luz en el óptico, que sería del disco de acreción en sí, hay cambios de brillo por las estrellas que hay delante. Esto tenéis que pensar que es como cuando veis un objeto en el fondo de una piscina y por la superficie ondulada de la piscina lo veis... Realmente no ves dónde está realmente, por así decirlo. No es eso, sino que lo ves distorsionado, se va moviendo de un sitio a otro. A veces veis 2 imágenes, a veces varias. ¿Qué ocurre? Que como esto es una cosa que emite luz, pues si se ve estirada, lo que está ocurriendo es que nos llega más luz de ese objeto. Así que cuando está deformado, estirado y tal, vemos cambios en la luz que nos llega de esa imagen del cuásar. Y como esos cambios se producen por las estrellas de la galaxia que están atravesando, pues son cambios distintos en cada una de las 4 imágenes. Sí. Así que esto podemos calcular la probabilidad de que con las estrellas de la galaxia haya cambios de luz de intensidad determinada. Y si tenemos qué brillo tendría cada imagen sin ese efecto de las estrellas, pues podemos ver cuánto está cada una variando respecto al nivel de base. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Imagina que tenemos un objeto muy pequeñito que se distorsiona, yo que sé, se estira así. Pues si era muy pequeño antes y esta unidad era 1 de brillo, a lo mejor al estirarlo aquí, pues tenemos como 5 o 6 veces el tamaño visual, o sea, el tamaño que se ve. O sea, el área puede ser unas cuantas veces más grande que la anterior. O sea, me estoy viendo aquí un foco extraño. Ahora. Pero sin embargo, si tenemos un objeto mucho más grande y la distorsión es la misma que antes, puede que quede solamente así. O sea, en vez de un objeto pequeñito que se estira mucho y se multiplica muchas veces su brillo, podemos tener un objeto grande que se estira solo un poco, entonces a lo mejor el brillo magnificado es 1, algo en vez de 50. Así que el toroide este de polvo que está alrededor y es muchísimo más grande, no sufre apenas el efecto de las estrellas. Y además no emite luz en el óptico, sino que es polvo caliente que emite en infrarrojos. Así que con las observaciones en el óptico vemos el efecto del cambio de brillo de las estrellas y en observaciones en infrarrojo vemos el brillos de lo que es el toroide de polvo sin estar afectado por las estrellas. Y lo que hay de cosas difusas blancas está representando lo que sería la materia oscura del halo de la galaxia que hace de lente gravitatoria. Porque hay simulaciones por ordenador en las que muestra la materia oscura que no es totalmente difusa, sino que forma grumos también. Sí. Entonces, el brillo de base sin efecto de las estrellas puede deberse a la forma elíptica de la galaxia, pero también a los grumos de materia oscura que se han visto en simulaciones, pero no se han detectado apenas en la realidad. O sea, no vemos un montonazo de galaxias satélite en torno a una galaxia normal. Entonces, estábamos buscando también pues, anomalías respecto a lo que sería solamente el halo elíptico suave, a ver cuánto habría de diferencia respecto a ese modelo y a uno con sus grumos de materia oscura afectándolo. Entonces, eso se vería en las imágenes en infrarrojo medio. ¿Qué sucede? Pasa diapositiva. Una cosa, ¿hay evidencias de tipo observacional entonces? Uy. Dime. ¿Hay evidencias de tipo observacional de los grumos de materia oscura? Eso es lo que estábamos buscando. Vale, o sea, vale. en algunos se ha visto que hay galaxias satélite, pero es que cuanto más pequeña es la galaxia, parece que menos proporción de estrellas tiene. O sea, más proporción es materia oscura.
porque como el pozo gravitacional es menos profundo, digamos, pues si hay supernovas y tal, pueden tirar el gas fuera más fácilmente y quedar una galaxia que apenas tiene nada de estrellas y no se ve. Vaya. Entonces la duda era, o no existen estos grumos, sino que todo es mucho más suave de lo que ponen las simulaciones, que también hay algo de eso, porque las simulaciones estas no incluían procesos que eran debidos a materia normal, sino que a veces era solamente simulación de materia oscura y luego ya ponías la materia normal después. Y otra opción era eso, que estuvieran los grumos, pero sin apenas materia en ellos. Que hubiera materia oscura en forma de subhalos, pero las estrellas no fueran acompañándolos. Y eso es lo que queríamos ver en la tesis también. Qué bueno. Pero bueno, el tema de observar infrarrojo medio es de lo que voy a hablar aquí. Porque tiene tela desde la superficie terrestre. Pasa. Bueno, pues esta gráfica que pongo aquí muestra en verde lo que detectaban los filtros de infrarrojo que se usaban en el telescopio, que era el Gran Telescopio Canarias del Roque de los Muchachos. Es el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo, de los que hay en tierra, hasta que se construya el extremadamente grande de Chile. Lo azul, la gráfica azul, es la emisión de la propia atmósfera en infrarrojo. O sea, estamos hablando de infrarrojo medio, que son 10 micras, y la luz visible está en torno a media micra de tamaño en longitud de onda. Así que hay que observar en las ventanas que hay donde la atmósfera emite menos, pero la atmósfera sigue emitiendo. Y el telescopio no está tan frío como si estuviera en el espacio en la sombra, sino que el telescopio también emite infrarrojos. Vale. Se puede ver. La imagen de la derecha es el propio espejo del Gran Tecan visto con el instrumento este. Está el espejo brillando en infrarrojo y va a brillar mucho más que la galaxia que quieres observar. Vale. Entonces, para observar infrarrojo medio desde la superficie de la Tierra, como brilla mucho más y puede ser 1000 veces más que la galaxia que quieres observar, tiene que estar el espejo secundario del telescopio oscilando para así sacas una imagen del objeto, una imagen del cielo, una imagen del objeto, una imagen del cielo, una imagen del objeto, una imagen del cielo. Y vas restando el cielo. O sea, la parte del cielo la restas. Entonces, de lo poco que vas observando de el objeto astronómico, poco a poco se va distinguiendo más. Porque va restando lo que brilla la propia atmósfera. Vale. O sea, Entonces, te pasa un poco, Héctor, como creo que me pasa a mí, ¿no? Que la propia herramienta que utilizas para medir, por así decirlo, te crea ruido que estorba para medir lo que quieres medir, por así decirlo. sí. O Está sea, todo relacionado. brilla más. Espera, porque está el Brilla chat más. diciendo cosas. Claro, es que está Laura, que también se dedica a los a los agujeros negros supermasivos y quasars y tal. Bueno, quasars dice que no. A ver, no es creciente. Bueno, el caso es, si pasamos a la siguiente imagen, Te preguntan, ¿esa emisión de la atmósfera en longitud de onda tan larga a qué temperatura corresponde? pues creo que era temperatura ambiente o por ahí. Bueno, Porque esto, profesional. 10 micras. Sí, era la propia temperatura ambiente. O sea, esto es lo que tenemos. El efecto invernadero lo tenemos porque hay moléculas en la atmósfera de vapor de agua, de metano, dióxido de carbono, tal, que la dispersan, o sea, la absorben y en vez de seguir hacia el espacio, pues la tiran hacia los lados y tal. Y entre otras cosas va al telescopio que quiere observar desde el espacio cosas. Ah, vale, Laura dice que ella no hace cuásares, pero de baja luminosidad sí, de ajenes. Bueno, esto que pongo aquí es la imagen, la primera que recibimos, que se ve bastante poco. No me digas. ¿Sabes qué ocurrió? ¿En serio? ¿De verdad? Este fue el segundo intento de observar. Porque el primer Una carta de intento... ajuste. ¿Cómo, Amanda? Que nos llega mal el audio. Parece una carta de ajuste de la tele, Claro, como la claro, tele parece funciona. ruido. Bueno, el primer intento que hicimos... Ah, ahora tengo más espacio. ¿Te quejarás? Pero está desconectado del todo, Amanda. Ops. Bueno, le diré que luego no ponga la cámara. El primer intento que hicimos de observar no estaba el instrumento listo todavía. Así que ese año nos pasó sin observación. ¿Qué pasa? Que hasta el año siguiente no volvía a estar sobre el horizonte el objeto.
Así que estas observaciones que van a ser de 4 galaxias, o sea, de 4 lentes gravitacionales distintas, pues el primer año de la tesis ya no lo tenemos. Vale. Hola, Amanda. Resulta que si no pones la cámara se me ve más espacio a mí. Vaya. Te está echando manda. Ups. No sé. Bueno, me preguntan si usé Mir, pero no, era Canary Cam. No sé si sigue funcionando el instrumento ese ya. Bueno, como llega con retraso, fue Canary Cam, el instrumento de infrarrojo medio. Entonces, primer año no está listo. Segundo año nos sale esta observación porque en las instrucciones de la página web que te ponen, vale, si quieres calcular cuánto tiempo tienes que estar observando para que este objeto de tanta luminosidad te aparezca, ponen los parámetros y te lo dice. Resulta que estaban los parámetros, o sea, la calculadora online la habían importado directamente del observatorio de Hawái. Adiós. Entonces, el vapor de agua de la atmósfera influye mucho porque emite mucho infrarrojo. Ah, Entonces, Hawái tiene el observatorio a 4.000 metros. La Palma lo tiene a 2.000 y pico, no me acuerdo cuánto llegaba, pero sí, 2.000 y pico. Entonces, hay mucho más infrarrojo medio de contaminación por vapor de agua. en Canarias que en Hawái. Claro, porque está a mucha menor altitud. Entonces, pusieron el tiempo de observación que correspondería a Hawái Vaya. y salió esto bastante sucio porque no era suficiente. Entonces, si pasamos al siguiente, Voy. aquí ya nos salen las imágenes del primer intento más o menos bueno. Entonces dices, ¿esto qué demonios? No se ve nada, ¿no? O sea, las bandas esas horizontales no se esperaban tampoco. Y es peor aún, nos interesa medir las diferencias de brillo entre las 4 imágenes del cuásar. Porque eso es lo que nos da la diferencia de brillo respecto a lo que predeciría, por ejemplo, el modelo suave o el modelo con grumos. Si tenemos bandas horizontales cubriendo unas imágenes y otras no, nos van a influir en las diferencias de brillo entre las imágenes. Vale. Así que es Vale. un desastre. Yo lo intenté, digo, bueno, como ocupan bastante parte del campo, si pillo una columna de píxeles y lo promedio horizontalmente y luego eso el resto de toda la imagen, pues puedo quitar la parte que cubre lo que nos interesa. Y luego, como vamos a combinar las 3 imágenes, pues sale un poco mejor. Y si pasas a la siguiente, ves el resultado de lo que logré sacar de estas 3 imágenes. Que Ahí bueno, se se ven los ven- 4 puntos. Se ven los Sí, 4 puntos. se ven 3 más, ¿no? Este se ve un Claro. poco menos, pero este sí que Si es que hay uno que brilla menos que los otros 3. Ujú. Pero eso es lo que logramos conseguir. Que no se pudieron, o sea, en principio habría que alinear las imágenes antes de combinarlas, pero como no había señal suficiente, no se pudieron, o sea, hubo que combinarlas tal cual. Y mi jefe dijo, no, esto no se puede usar. Así que volvimos a sacar observaciones el año siguiente. O Y sea, mientras otro tanto, año ¿qué más. hacías? Y Chan, chan. Mientras tanto, te lo voy a decir, mientras tanto, una de las cosas que estaba haciendo era, de otros sistemas diferentes, había datos de un telescopio que se llama IAC-80, que también está, no sé si estaba en el Teide, o en Tenerife o en La Palma. Y eran observaciones de otros sistemas para ver los cambios de brillo en óptico, por el tema de las estrellas. ¿Qué Ah. sucede? Que eran datos que tenían ahí sin procesar, me pusieron a mí a ajustarlos y, claro, según la atmósfera, como estuviese cada noche, había distintos... Laura dice que está en el Teide. Sí, el IAC-80, claro, está en el Teide, que es el observatorio de al lado. Canarias tiene 2 observatorios. Bueno, pues yo estaba procesando imágenes para sacar gráficas de los cambios de brillo de cada imagen del cuásar en cada galaxia y no salía la cosa bien porque la galaxia lente también no salía cambiando de brillo porque se veía más difusa o menos difusa según la calidad del cielo cada noche. Entonces, tras mucho trabajar en ello y cuando por fin se me había ocurrido una forma de usar las imágenes de más calidad para fijar parámetros y que saliera lo justo mejor, el tutor me dijo, no, esto ya parece que no sale. Olvídate.
Así que mientras no salía esto de Canary Cam en infrarrojo, estaba yo trabajando con cosas en óptico que al final no fueron a ningún lado. Fueron meses de trabajo que no llegaron a nada. Nada. Sí, sí. Así que en la tesis pueden pasar cosas de estas. Dios Entonces, mío. claro. Si pasas a la siguiente imagen, Públicalo donde sea, tío. pues es que ahora tendría que volver. Es que es peor. Ese programa estaba hecho, no era el programa con que tú lo compilabas y lo ejecutabas. Te lo daban compilado, con lo cual, al actualizar el sistema dejó de funcionar. Y ya no podemos Adiós. usarlo más. Yo qué sé, un rollo. Vaya. Oh, Dios mío. Bueno, estas tres, ¿veis algo vosotros? Como bandas verticales, ¿no? ¿Puede ser? Pues eso no tendría que ser. ¿Sabéis qué ocurrió aquí? Que dijeron, uy, es que esas bandas horizontales molestan mucho. Eso es por el modo de lectura. O sea, cuando se acumula la información en el chip, a la hora de leerlo, pues como que se arrastraba todo hacia el lado y se formaban las bandas horizontales de antes. Así que dijeron, vamos a cambiar a un modo de observación, o sea, un modo de lectura del chip diferente, pero tiene un problema. Con el brillo de las observaciones anteriores va a saturar. Así que hay que poner un filtro más estrecho, no tan ancho como el anterior. Entonces vamos a restringir la cantidad de longitudes de onda que abarca, con lo cual nos va a llegar menos luz del objeto. Así que esas fueron las observaciones que tuvimos con ese maravilloso cambio. Porque recordemos, yo había conseguido quitar las bandas en la zona de la imagen y dijeron, no, mejor que no las tenga de base. Así que estas observaciones no se ve nada. Vaya. Pasamos a la siguiente. Que esto ya fue cuando decidimos, bueno, íbamos a observar 4 sistemas. Íbamos a observar 4 sistemas lente diferentes y ya hemos decidido que no se puede. Vamos a observar solamente el más brillante de todos, porque si este nos hace falta ya mucho más tiempo de observación con el filtro más estrecho, ya nos olvidamos del resto. O sea, de 4 sistemas que vamos a observar el primer año de tesis, estamos ya en el tercer año y solo podemos observar 1. Joder. Dios mío. Y se fue así. O sea, en uno se distingue más, en otro menos y tal. Pero aún así, si pasamos a la siguiente diapositiva, se pudieron alinear, se pudieron combinar. Y ya Mira, por qué chulo. fin, Sí. salió la imagen que buscábamos. Qué guay. Bien. Claro, Eso que lo entonces hiciste con el esto... Paint, ¿no? Que va. Eso foto es está la con el combinación... Paint. Esa es la combinación de las otras 5 imágenes. O no sé si 4 porque una de ellas salía peor y no se podía alinear. Entonces, eso es lo que sale en la imagen de antes que salía en azul. Pues con lo del principio, no sé si podemos... ¿Pasa la imagen del principio? De mi... Ahí. Eso de azul es lo mismo, pero difuminándolo, en plan desenfoque gaussiano, para que el nivel de ruido no impidiese tanto verlo. O sea, eso es la observación que os acabo de mostrar más en formato crudo en la última diapositiva que había puesto. Qué guay. Pero sí, pudimos medir la diferencia de brillo entre las imágenes, calcular a ver. Parecía que solamente una cosa elíptica no describía bien los brillos, pero puede que fuese la barra de la galaxia en vez de los grumos estos. O sea, de los grumos estos de materia oscura no logramos observar demasiado. Pero sí que nos sirvió de base para, con los cambios de brillo en el óptico, medir el tamaño del disco de acreción. Y un poco cómo cambia la temperatura del disco con el radio. Porque había observaciones en el óptico con distintos filtros estrechos. Así que el disco mide varios días luz y lo hemos logrado medir gracias a tener la observación de infrarrojo medio de la parte mucho más grande que el disco. Pero bueno, si pasas de diapositiva, en mi tesis también hice cosas en Inglaterra. Que observamos, o sea, yo me fui de estancia a Manchester y ahí estaban observando galaxias lente, también con 4 imágenes del quasar cada una, pero se observaban en radio. Y de ahí, pues, yo procesé uno de los sistemas. Y bueno, aquí quiero comentar que con tantas antenas de radio se hace interferometría. Con la interferometría de radio lo que haces es registrar la diferencia entre las ondulaciones que te llegan en cada uno de los pares posibles de antenas. O sea, si tienes 30 antenas,
no tienes 30 conjuntos de datos, tienes todas las combinaciones de antenas posibles. La diferencia entre la señal que llega a una y a otra es la que te va a dar información sobre cómo es la imagen en esa orientación. Entonces, si tienes, por ejemplo, 2 puntos de luz, las ondas, la interferencia que va a haber entre las ondas que te llegan a cada uno de los puntos de luz va a ser constructiva o destructiva según la distancia, o sea, el retardo con el que te llega cada antena. Entonces, si con un par de antenas dices, en esta orientación nos llega más señal, a lo mejor es interferencia constructiva. Si llega menos señal, a lo mejor es destructiva. Entonces, teniendo eso, con todos los pares posibles de antenas y a distintas distancias, ves en las distintas orientaciones cómo está distribuida, cómo se ha distribuido el brillo del objeto. Entonces, con radio, con el Very Large Array, que es el de Contact, el que sale en la esquina, ahí medimos lo mismo, 4 imágenes, pero esto tenía una peculiaridad. Eran objetos que lo que llamamos es radio quiet. O sea, el quasar en principio no se detectaba señales en radio, pero aprovechando la magnificación de la lente gravitacional se lograba detectar algo de emisión de radio, aunque no fueran muy luminosos en radio. Entonces pudimos detectar cosas de cuál es el mecanismo por el que emiten radio estos sistemas, que puede que sea la formación estelar de la galaxia del quasar, o a lo mejor el quasar tenía un jet, que es lo que suele emitir la radio, pero mucho más pequeñito. En vez de tener un chorro de materia relativista muy grande, puede tener uno, pues los inicios o algo así. Y luego en el primer postdoc observamos también el centro de una galaxia activa, ya más cercana, pero con ALMA, que es otro interferómetro. Y aquí me pasa una cosa muy graciosa. Pasa la diapositiva. Vale. Chan, chan, atención. Dicen Aquí- por aquí, por el chat, perdón, Héctor, que a ver si la vista No, lo que de está pasando no es que lo que está ¿verdad? pasando con el PowerPoint es que al abrir el PowerPoint se ha cascado la Ha parte descuadrado Claro, todo. teníamos el chat registrado en un recuadro del navegador y al abrir el PowerPoint como que ha sustituido. Entonces, Sí, en la siguiente lo solucionamos. Sí. perdón, Héctor, perdón. Sí. Bueno, el caso es, para observaciones de radio de las lentes gravitacionales, pues como era una imagen fija, pues se reconstruía la imagen y ya está. O sea, la forma de trabajar en interferometría de radio es, tú tienes una imagen con su distribución de brillo y puede estar bastante sucio porque hay interferencia y tal. Entonces seleccionas la parte más brillante y dices, vale, aquí hay brillo de verdad. Lo restas y vuelves a procesar vuelves a procesar el resto de la información. La parte más brillante de lo que quede, le dices, vale, aquí hay brillo también. Lo restas también y de lo que quede vuelves a procesarlo. Y así vas iterando paso a paso hasta que ya parece que todo es ruido de fondo. Y entonces dices, vale, pues lo que se ha ido restando hasta ahora era la distribución de brillo de verdad. ¿Qué ocurre? Con lo que observamos con ALMA, tenía una distribución mucho más compleja. Uy, se ha parado el GIF. Bueno, da igual. El GIF lo ponía porque con ALMA no solo podíamos ver la distribución de brillo, sino que teníamos una línea espectral emitida por una molécula de monóxido de carbono y según la velocidad aparecía más longitud de onda más corta o más largas por efecto Doppler. Entonces teníamos dividida la imagen en un montón de canales diferentes. Entonces en cada canal había que seleccionar la zona donde dices que parece que sí que hay brillo y restarla. Así que yo miré un tutorial porque esto me tocó trabajar un poco en remoto. O sea, yo estaba trabajando en el IAC, pero con un investigador que estaba en Madrid, que nos comunicábamos por Madre mail. mía. Y le digo, bueno, pues me pongo a mirar los tutoriales de este programa para procesar datos de radio, que era diferente al que usé en Manchester, y lo proceso. Resulta que el programa estaba optimizado, o sea, el tutorial estaba hecho para cuando ALMA todavía no funcionaba, sino que estaba hecho para cuando funcionaba
el que había usado yo en Manchester. Maravilla. ¿Qué sucede? Que Alma es mucho más sensible. O sea, con Alma no hace falta estar seleccionando solamente donde estás seguro que hay señal para evitar amplificar ruido. Así que estaba yo, no sé si tenía esto, 30 y pico canales. En cada canal individual estaba yo seleccionando donde parecía que había señal, con mucho cuidado de no seleccionar cosas dudosas. Luego le daba a procesar más iteraciones. Luego del resto volvía yo a seleccionar un poco más en cada uno de los canales. Volvía a procesarse así poco a poco. ¿Y qué ocurre? Que como Alma es tan sensible, no hacía falta hacer eso y se podía haber puesto toda la imagen, que lo hiciera todo de golpe en una tarde y hubiera salido. O sea que. Estuve De trabajo para. Hostia puta. meses de trabajo. Madre mía. De nuevo, meses de trabajo. Madre mía. Dios mío. Para estar yo ahí seleccionando cosas. Claro, me escuché muchos podcasts, porque tenía que yo estar ahí. Sí. Venga a Bueno. seleccionar tal. Algo es algo. Claro, pero dices, leches. Otra Vaya vez. tela. Entonces, claro, mi jefa del postdoc estaba ya, como ella no se encargaba de la parte de radio, ella quería que saliese y no entendía por qué estaba tardándose tanto, yo tampoco lo entendía, y hasta que una de las veces que hice estancia en Madrid con el investigador de Madrid, ya le pregunté, ¿pero tú cómo lo haces esto? Y me lo hizo como lo hacía él delante de mí, y digo, claro, es que no está haciendo lo del tutorial que le dije, voy a seguir ese tutorial. Él no estaba haciendo eso. Él lo ponía todo, le ponía 10.000 iteraciones y se hacía solo. Joder, Y yo, madre mía. La falta de comunicación, ese gran problema en ciencia. En fin, hay veces que estás dándote de cabezazos con una cosa y luego resulta que lo hablas con alguien y ya está. Que eso nos ha pasado en una de las cosas que teníamos problemas para la retransmisión esta de hoy. Esto en ciencia también pasa. Y bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, pasamos ya al tema del JWST. Este dibujo lo hice yo en pocas semanas antes de que despegase. Bueno, hablamos antes de los problemas de observar infrarrojo medio desde dentro de la atmósfera. Sí. O sea, sabéis ahora los motivos por los que queremos mandar telescopios de infrarrojos al espacio. Que es, por favor, no tenemos que estar todo el tiempo de observación para observar 4 puntillos de mí. Porque tenemos que dedicar mucho más tiempo de observación a el cielo que hay que quitar que al objeto en sí. Vale. Esto está en el espacio, lo pones con un parasol, lo enfrías a 6 Kelvin en el de infrarrojo medio y ya sacas la imagen por solo luz del objeto. Qué guay. Entonces, aquí los problemas están en los retrasos del telescopio. El telescopio, cuando yo empecé el postdoc de Canarias, se iba a lanzar en 2018. O sea, yo iba a usar, a lo mejor, datos del JWST, los iba a usar en el postdoc de Canarias. Se acabó ese postdoc y todavía no se había lanzado el telescopio. Cuando empecé el postdoc en el Centro de Astrobiología, que es cuando trabajé con cosas del JWST, entonces iba a lanzarse en octubre de 2021. El James Webb, ¿no? Claro. Entonces se lanza, luego son 6 meses de puesta a punto y de enfriar los instrumentos y todo, y de alinear los espejos y tal. Y a los 6 meses de lanzamiento se empezaría a tomar datos reales. ¿Qué pasa? Si se lanza en octubre, dices, uy, me van a quedar 2 meses y pico de datos reales, o sea, de trabajar con datos reales. Y si en vez de en octubre se lanza a finales de diciembre, mi contrato acababa el 30 de junio. Vaya. Así que, claro. Entonces, ¡Sorpresa! Ahí está. Madre Yo no he mía. podido trabajar con datos reales porque ya se me acaba el contrato. Y saldrán, los datos reales empiezan a salir el día 14. ¿Qué ocurre? Yo he estado trabajando con simulaciones de datos reales. O sea, han creado otra gente del proyecto un programa que lo que hacía era, tú le pones cómo estaría distribuido el brillo y el espectro de las galaxias que pusieras manualmente en una zona a observar, y eso te calcula todos los cambios que habrá cuando lleguen rayos cósmicos, cuando pase por todos los espejos del sistema, por el ruido del propio instrumento tendrás más infrarrojo también que habrá que quitar, y está haciendo simulaciones de eso y procesando los datos simulados
para ver qué habría que hacer para observarlos mejor. Entonces, como no son datos reales, a la hora de ver qué cosas había que procesar para mejorar los datos, nos salían cosas que dices... parece que esto no es cosa de los datos, sino que es que la simulación está mal hecha. Entonces, Vaya. muchas de las cosas que estuvimos viendo y, habrá que compensar por esto cuando haya datos reales. Y nos fuimos dando cuenta de la mayoría de las cosas que estaba causado porque la simulación no se hacía bien. Joder. Claro, entonces había veces que dices, como esto es una cosa, se llama espectroscopia de campo integral, o sea, saca de cada imagen, la hace en lonchas con espejos, cada loncha de la imagen va siguiendo un camino diferente para que se alineen todos y luego de todos los colores, o sea, de todas las lonchas de la imagen, sacas el espectro en sí y ya puedes poner en un chip bidimensional lo que sería el arco iris de cada loncha y que estén todos paralelos sin superponerse. Así podemos tener, igual que con ALMA, podemos tenerla, si miras una línea espectral en las distintas partes de la imagen, puedes ver si esa parte del gas se aleja de ti o se acerca. Pero claro, al proyectar en el chip cada espectro, no estaban rectos, sino que estaban curvados. Y la simulación estaba hecha que no tenía resolución suficiente a la hora de pasar todo por el sistema de imagen. Y cuando había un píxel que se mueve ligeramente, unos cuantos píxeles hacia la izquierda y luego hacia la derecha, pues se coincidía el valor del píxel con el del detector. O sea, el píxel de la simulación de la escena con el píxel detector, pues sí, ahí daba mucha señal. Pero si ese píxel de la escena tenía que repartirse entre dos, cada uno de estos daba la mitad de señal. Así que si tienes una cosa muy puntiaguda en la imagen, pues según avanzase en el espectro, iba a coincidir con píxel y salir mucho brillo, o coincidir con 2 píxeles y salir menos brillo. Así que nos salía el espectro ondulado. Nos salían ondulaciones en el espectro que eran porque la simulación está mal hecha. Joder. Luego, yo que Otra sé, vez trabajo para nada, Héctor, otra vez. claro, otra vez, un montón de cosas que se ha visto que estaba mal. Y claro, si decías, esto habría que mejorar el simulador, porque si quieres usar el simulador para procesar la imagen antes de que te llegue el dato de verdad, y nos dijeron, no, el simulador ya no se va a mejorar. Vaya. En eso ya se trabajó y la gente que trabajó en el simulador ha pasado ya a mejor vida. prepararse para los datos reales. Y ya cuando haya datos reales de las observaciones iniciales, se podrá usar eso para estimar qué pasa una vez tengas el telescopio de verdad. Porque claro, la simulación está hecha con datos de telescopio en tierra, pero en tierra puedes meter partes del telescopio en una cámara de vacío a la temperatura súper baja que hace falta, pero no puedes meter el telescopio entero. Entonces, no puedes hacer una observación de algo a distancia con el telescopio entero montado en una cámara de vacío en tierra, porque no cabe. Así que nada, todos estos meses que llevan en el espacio, desde que se lanzó, se han estado tomando las calibraciones reales con datos de verdad, que eso será luego lo que se aplique a los datos reales de las propuestas de observación de las galaxias y de todo lo que se observe. Así que bueno, pues otra vez he dedicado bastante tiempo de trabajo a cosas que al final dices, esto no vale. Vaya. ¿Y Así dónde que estaba sí, el error en la simulación? ¿Que era de código o de qué? de código. O sea, básicamente la escena que te generabas la hacía con una resolución concreta. O sea, era como el detector tenía un número de píxeles concreto, dices, vale, pues le pongo mismo número de píxeles a la escena que luego va a tener el detector. Pero como tenías la escena, en vez de estar perfectamente recta en el detector, hacía esta curva al proyectar cada arco iris, cada espectro. Pues claro, si tuviera más píxeles la escena, no pasaría nada. Porque tiene varios píxeles por cada píxel del detector y aunque se mueva un poco a la derecha, pues hay más resolución suficiente. Pero si tienes un píxel gordo aquí y otro píxel gordo aquí y no te coinciden, pues la luz de este píxel gordo se va a repartir en dos y cada píxel del detector va a detectar la mitad. En vez de tener una cosa suave, que aumente el brillo de forma suave y luego disminuya suave, vas a tener una cosa así, un bloque así o un bloque así,
según te caiga coincidiendo con píxel o en la mitad de 2 píxeles. Y eso es lo que nos hacía las ondulaciones. Otra cosa que le pasaba a la gente era que, claro, a veces tiene tantos espejos el instrumento, cada espejo te invierte la imagen y hay que ver si hay que poner el signo menos o no. O sea, al ir multiplicando por positivo y negativo, había gente que dice, joder, le pongo todas las galaxias que va a tener el campo que voy a observar y me sale todo invertido. Porque uno de los signos menos no está o hay un signo menos extra. Vale. Entonces, si quieren hacer una simulación exacta del campo que van a observar, no podían. Y claro, cada galaxia tiene su posición, sus coordenadas o también su orientación. Había veces que estaba todo invertido en cuanto a coordenadas, pero la orientación no. Entonces, si ponías signo menos a todas las coordenadas, entonces las orientaciones, todo lo que era así, te salía así. Entonces, no podías reproducir la escena con la simulación bien hecha porque o cambiabas todos los signos de la orientación o cambiabas todos los signos de las coordenadas. Era un lío. Y claro, dices, es cambiarle un signo al programa, pero no, es que ya la gente no estaba trabajando en el simulador. Vaya. Así que un lío. La ciencia puede ser meses de perder Fascinante tiempo. y un lío. Bueno, pues yo creo que el premio, sin ninguna duda, se lo lleva Héctor a mayores problemas. A la serie de elaborados. catastróficas Claro. desdichas. Ya te Sí, digo. sí. Y bueno, hay gente que comenta, dice, es buenísimo, un simulador de experimento antes de lanzar el experimento. Y esto Claro. tengo que señalar que se usa en muchas cosas. O sea, en el Sí. CERN, para detectar el bosón de Higgs, primero hay que simular todo lo que se detectaría sin el Higgs. O sea, imagina que no hay Higgs y vas a detectar un montón de cosas, porque tú no detectas el bosón de Higgs, detectas lo que ocurre cuando el Higgs se desintegra en partículas que pueden ser muones, electrones, cosas así. Entonces, todas las otras cosas que vayan a producir muones, electrones, etcétera, tienes que simularlas también. Eso es lo Tienes que se que llama suponer el que eso fondo. no está para ver luego cómo hacer una especie de encuentra las diferencias, por así decirlo, Claro, ¿no? tú quieres la diferencia entre Sí, control que exista lo que negativo, pero quieres simulación. detectar y que no exista. Igual que lo de la lente gravitacional es igual. Tienes que hacer la simulación de lo que va a pasar si no hay grumos de materia oscura para luego ver si hay anomalías. Pero si la simulación la haces mal, por ejemplo, mi tutor de tesis quería que pusiéramos todas las galaxias con el perfil más sencillo posible. En plan, una cosa elíptica difusa. Pero había galaxias que dices, te ves la galaxia lente, es una galaxia espiral de Canto, que si las imágenes del cuásar están aquí, pues el tener la galaxia de Canto justo al lado te va a magnificar de forma diferente. Sí, Entonces, ahí si se me ha pones... quedado una duda preguntarte antes, que en el que tú estabas estudiando se dividía en 4 puntos de luz, ¿no? O sea, el Sí. chorro de luz se dividía en 4. ¿Siempre son 4 o puede haber 3, 7, 8? Puede haber 2. Bueno, o sea, en realidad no son 4 sino 5. Lo que pasa es que la quinta está muy demagnificada en el centro, entonces no se ve. Ah, O sea, lo que tienes es... Esto se ve muy bien si pilláis una copa y el pie de la copa lo apuntáis a un puntito de luz. Por ejemplo, a un LED o algo así. Si lo ponéis la copa alineada de forma circular, o sea, mirando desde justo con el eje de la copa, veréis 2 imágenes del punto de luz que irán moviéndose alrededor. Si lo alineáis exactamente, se formará un anillo de luz. Pero si lo miráis de forma diagonal respecto al pie de la copa, en torno al pie veréis pues 3 o 4 imágenes que se unirán entre sí. Entonces lo que ocurre es, tú tienes una imagen de fondo, si le pones la galaxia, puede que te aparezca otra desde el centro de la galaxia hasta que ves 2, pero si la alineas muy bien, puede que tengas casi el anillo, pero en realidad te salgan 4. Entonces, los sistemas que tienen 4 imágenes se preferían porque si tienes solo 2 imágenes, hay muchos más modelos de la forma de la galaxia lente, o sea, la forma de la materia oscura en la galaxia lente, que te pueden ajustar bien con el brillo de las 2 imágenes. Pero si tienes 4 imágenes, ya tienes más parámetros que ajustar. O sea, es como que tienes más constraints, o sea, más... ¿Cómo se dice en castellano? Limitaciones. Sí, o sea, tiene más limitaciones al modelo, entonces ya no te... O sea, si te cuadran muchas cosas diferentes, no puedes decir si es una o es otra.
Pero si te cuadran menos cosas posibles, ya sí que puedes afinar un poco más. Ujú. Pero eso, mi tutor quería poner, pues, no, el perfil más sencillo a todos los sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Que nos salían anomalías muy grandes. Es como si dijeras, oh, sí que hay un montón de grumos de materia oscura, provocando anomalías de flujo. Es como, Pero digamos, no. como ajustar el rango, por así decirlo, de algunas cosas digamos, el error que puedes asumir en algunas cosas y otras no puedes asumir, por así decirlo, ¿no? Algo así. Sí, sí, o sea, hay que saber primero, antes de decir si has descubierto algo, tienes que ver cómo serían las cosas si eso no existiera. O sea, si puedes Ujú. calcularlo, si puedes calcular dos posibilidades, luego puedes decidir entre una y otra. Por eso hay gente simulando Ujú. lo que se verá antes de incluso de proponer la observación. Porque si lo simulas antes, puedes decir, es que si me concedéis tiempo en ese telescopio, Esto puede tener este alcance o no. Ujú. ¿cómo? Ya. Que como que antes de simulación, antes de proponer, pues decir que algo puede tener alcance, por así decirlo. O Sí. puedes llegar hasta. Es que nos llega muy mal tu sonido, Amanda, pero creo que he entendido la pregunta. Vale, sí. Estás diciendo por aquí que está fallando la simulación de Amanda. Sí, pero o sea, a la hora de pedir, dices, ¿cuánto tiempo de observación quiero pedir? Pues si tienes una simulación que te diga, con este tiempo se va a ver lo que quieres distinguir y con menos tiempo no va a ser suficiente para distinguir entre una posibilidad y otra, pues o sea, siempre hay que hacer los cálculos primero. O sea, la Claro. gente que estaba esperando los datos del James Webb para tener el descubrimiento cuanto antes, primero tiene que calcularlo todo y luego ya solo les falta que las observaciones reales les digan cuál de las 2 o 3 posibilidades es la que mejor encaja. Entonces, a lo mejor ya tienen el artículo científico medio escrito a falta de los datos. De hecho, mi jefe, los datos iban a ser de los primeros en alguna de las propuestas si se hubiera lanzado en octubre. Pero ahora, como no empiezan las observaciones hasta julio, pues hasta primavera del año que viene no se puede volver a observar ese objeto. Vaya. Entonces, habrá cosas que antes hubieran sido de los primeros descubrimientos con el telescopio que ahora van a ser, pues, un año después del lanzamiento. Así que en la ciencia pasan cosas de estas. Los tiempos son muy importantes en ciencia Sí. también. Entonces, claro, el tema es si la gente está haciendo la tesis, que tiene un tiempo limitado para hacer todo, porque, sobre todo en España, que ahora, o sea, yo estaba con el plan anterior que no tenía el límite de tiempo, pero el plan siguiente, a los 4 años había que acabar. No te permitían estar mucho más tiempo. A no ser que pusieras ya cosas de tiempo parcial y prórrogas y cosas así. Son 5. En el programa de doctorado puedes optar a 5, si no recuerdo mal. Sí, pero O tienes en que algo pedir una prórroga. extraordinario. Claro, Sí, claro. justo la prórroga. Sí. Pero ya está Pero- hecha. La FPI está hecha ahora que dices, te dan como 3 años para hacer la tesis y si la defiendes antes de usar el 4.º año, puedes cobrar el 4.º año como postdoc, que es Sí. como el doble de dinero. Exacto. Sí. Claro. Mira, me dice, ahora todos eligiendo objetos en zonas circumpolares. Es que el James Webb, como tiene que mantener el parasol siempre hacia... Uy, sí. Tiene que mantenerlo siempre hacia el sol. Puede girar así, pero no puede girar de forma que le vaya a dar algo de sol Claro. en las observaciones. Entonces, en el plano orbital, la zona polar del norte y el sur son zonas de observación continua. Ahí sí que puede observar objetos todo el año. Entonces, hay búsquedas de exoplanetas que se están haciendo ahí principalmente, porque entonces el James Webb podrá apuntar cuando vaya a haber tránsito y ver el espectro del planeta. Mientras que si está en otra zona, a lo mejor no le coincide el paso del planeta delante de la estrella con estar el observatorio orientado de la forma correcta. Pero sí, muchas cosas en ciencia son inesperadas, dan problemas que no se preveían, pérdidas de tiempo que no tenías en cuenta. Entonces, claro, yo, por ejemplo, de mi tesis, ¿qué opino de mi tesis? Pues siempre te quedas con la opinión de que podía haber sido mucho mejor si no hubiera habido esas pérdidas de tiempo de meses. Claro. Yo qué sé.
pero cosas que pasan. Este programa era para mostrar fallos de cosas y lo hemos hecho bien. Sí, la verdad es que los fallos han quedado bastante Hemos cubierto un patentes. poco como todo el espectro de fallos, de cosas que te pueden pasar. O sea, fallos en cachivaches, fallos de los propios cachivaches, fallos de metodología, fallos de el sistema, infraestructura, sistema en general. O sea, yo creo que. Ahí, por cierto, Vamos, esta no es la última diapositiva. Había una más. Lúcete, venga. Esto eran las imágenes de las simulaciones. Ah, O qué sea, guay. por ejemplo, claro. ¿Veis esas dos bandas oscuras en la imagen de la derecha? Sí. Pues eso Sí, resulta que Esto. lo causa la simulación. No es de los datos de verdad. Así que yo qué sé. O sea, son cosas que tras ver, ponernos a buscar qué lo podría causar y cómo intentar evitarlos a la hora de procesar los datos de verdad para que esto se quite, pues resulta que al final concluimos que no, que la simulación lo causaba por algún problema interno y yo qué sé. Pues nada, las simulaciones tienen esa pinta. Yo qué sé ya. Yo qué sé ya, yo ya he acabado. Bueno, pues nada, En fin, chiquis. ¿Algo más? ¿Alguna si pregunta que alguien quiere tengamos en preguntar chat cosas en o el... algún comentario? Yo creo que ya a la hora del KitKat, Es ¿no? hora Ya de a ir la cerrando, sí. hora. 9:05 Bueno, ya. pone Laura que su jefa, su tesis iba a ir con datos del James Webb y defendió en 2016. Se acabó lanzando en 2021. Pero sí, cosas que pasan Bueno, cuando chicos, salen pues mal. si no tenéis más preguntas, sentimos las dificultades técnicas. Si es que hemos quedado antes, hemos quedado a las 6:30 y estaba todo bien. Corroboro, Faltaba ¿eh? un micro, pero al final hemos metido el A las 6 y micro media bien. iba todo bien, menos una cosa que se solucionó. Sí, que era el micro, pero luego Bueno, ya no, todo en realidad perfecto y de repente no empezó a estaba salir. todo bien. Sí, fue Mi empezar y se conexión descolocó todo. ha fallado internet desde el minuto 1, pero bueno, eso, Sí, Eso, o en sea, fin. Amanda nos ha dicho que la conexión suya empezó a fallar esta tarde. sí. Así que... Ay, pero bueno, Ya os lo prometo, a mediodía iba bien. ya. En Pero fin. bueno, Bueno, pues antes de irnos, volveremos a emitir el mes que viene, probablemente pues sobre a finales de la primera semana de agosto. Y bueno, el próximo programa de Steno TV es Lo hizo un mago, el miércoles que viene. Y nada, pues hasta la próxima, chicos. Espero que os haya gustado. hasta la Esperamos que próxima. os lo hayáis pasado bien. Hasta Vale, adeu. luego. Hasta luego.